Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Es que un poco lo que le pasa a la gente es eso, o sea, uno va con una ilusión, en tu caso, Ujú. el estar en un país que el doblaje lo tiene incorporado de otra manera, es mucho más masivo, tiene más material, tiene otra cultura, genial, Ajá. vas con una finalidad, pero uno deja todo lo que tenía. Hay casos puntuales, como por ejemplo, un artista conocido, Ricardo Montaner, se fue de chico, Ajá. bueno, te vas de chico, es otra cosa, podés querer, qué sé yo, pero es otra cosa. Ya cuando te vas a una cierta edad, tenés amigos formados, tenés Ajá. gustos, tenés lugares comunes, lugares que son tuyos, la familia, bueno, etcétera, etcétera, salvo que tengan un espíritu más nómada. Entonces, bueno, ya es Ajá. otra cosa. Pero, claro, después te vas, viste que el argentino, por eso te debe haber pasado así, como contaste todo lo que era acá, que no te dejaba pasar un policía, el que custodiaba Sí. la puerta y demás. Sí. Entonces, cuesta tanto, tantas cosas y como hasta los médicos a veces le enseñan a improvisar con una puerta, qué sé yo, porque pasa más de lo frecuente y afuera no lo Sí. entienden. Como que cualquier, Exacto. no, pero si no tenemos esto no podemos. ¿Cómo que no podemos? Olvídate, con el track, 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 ya está. Pero ¿cómo haces? Sí. Y es que estamos acostumbrados a arreglárnosla con lo que hay. Sí, Entonces, sí, te es cierto. acostumbras. Pero claro, o sea, tenés la familia, tenés un sostén, y depende cómo sea cada uno. Y hay momentos que pegan, porque querés estar con ellos o compartir o lo que fuera, y si bien hoy tenés las ventajas el Zoom, el WhatsApp, Ajá. todo, pero no es lo mismo, es ese contacto, es abrazar a tu vieja, a tu Claro, viejo, exacto. tomar algo, reírte de otra manera, o sea, el contacto que el argentino, depende de la persona, pero el Ajá. argentino en general, digamos, es mucho del contacto, del Sí. abrazo, de la palmeada en el hombro, en la espalda, qué sé, pibe, qué sé yo. Es como que, Sí. claro, se extraña eso, pero bueno, es esa nostalgia, pero claro, ya con el tiempo te vas acostumbrando a estar ahí y sí, a ver, yo sin haber salido de acá, te entiendo porque es una de las cosas que, no digo de los miedos, pero es una de las cosas por la cual yo no podría. Tendría que pasar algo terrible para que Ajá. yo tome una decisión así. A pesar que el país esté como esté y todo, No, no que toda la importa. vida igual. Pero hay costumbres y cosas y gentes que son propias y cuestan. Yo por lo menos te lo entiendo, aunque de otra manera, pero te entiendo porque son de las cosas que uno suele pensar en muchas ocasiones. Claro, sí, 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 totalmente. A mí me pasa y también charlo con amigos o mis hermanos. Mis hermanos jamás saldrían de la Argentina, ellos no, ni lo consideran, a lo sumo de vacaciones. Pero Mm. te voy a contar algo muy, muy gracioso que me pasó con mi hermana una vez, en el año 2017. Bueno, en el año 2017 nosotros tuvimos la desgracia acá en México del terremoto Sí. del 19 de septiembre. Este, Fue en septiembre, igual que en el 85, el mismo día. Pero bueno, me acuerdo que fue muy fuerte toda la situación, que obviamente no te la voy a contar porque te voy a aburrir o no es la idea. Pero bueno, eh, resulta que estoy charlando con mi hermana por teléfono después de toda esta situación. Y le digo yo, sí, le digo, lo que pasa que ahora también es época de que en México, en el país, hay inundaciones por el tema, le digo, de los huracanes. Me dice, ¿cómo? Le digo, claro, es la época de huracanes también, que son los que hacen que la época de lluvia se ponga peor Claro. porque generan las tormentas que se desatan acá en la ciudad, le digo, y bueno, en el estado y en otras provincias, le digo, otros estados, le digo, entonces se complica, le digo, y aparte hace poquito tuvo una, una serie de fumarolas el volcán. Me Ujú. dice, ¿qué? Le digo, sí, el volcán, el Popocatépetl. Y mi hermana me dijo, le salió del alma, pero me dijo, yo no sé qué carajo haces ahí.
Entonces, yo me reí mucho y ella me dijo, perdóname. Le digo, no, no pasa nada, está bien. No, no. Le digo, yo también a veces me lo pregunto, pero es lo que te digo. Ahora hace poquito, el 7 de septiembre tuvimos un temblor muy grande, que en Acapulco fue terremoto, acá fue temblor, muy fuerte. Y la verdad es que lo que nos tiene medio ciscados a todos es que en el 2017, antes del terremoto del 19, el 7 de septiembre también hubo un temblor muy fuerte, de la misma magnitud. Entonces decimos acá en chiste que el 19 no va a dormir nadie acá en México. Pero, Y olvídate, sí, cuando pasa algo así, que ya tenés sí, antecedente. claro. Este, pero, viste, son esas cosas y uno se acostumbra. Qué sé yo. Yo estoy acostumbrado, a mí no me Ahí da, sí. no tengo miedo, te lo juro. O sea, no soy estúpido, o sea, sí tengo mis recaudos y todo y me asusto, pero no, no me va a impedir que siga desarrollando mi vida. O Claro, sea, que ya es algo lo primero, natural, o sea, ya claro, lo tenés incorporado que es así. sí, y sí, claro. Sí, parece una locura, pero es así. Y digo, no soy el único loco, que hay gente de todo, que vivió toda su vida acá y sigue acá. Claro, México es de las ciudades más pobladas del mundo, o sea. exacto. Oh, Pero bueno, sí, es loco. Y volviendo a lo de Buenos Aires, obviamente a veces, a veces te pasa, hay días que uno se despierta, a mí me pasa que a veces son días que me despierto y de repente empiezo a sentir el aroma al airecito de, por ejemplo, ¿no? Del otoño en Buenos Aires. ujú, O a veces cuando ahora por ejemplo en estos días estaba haciendo mucho frío para lo que es la Ciudad de México y entonces está todo gris, se levanta un poquito de aire, o sea, de viento y por ahí llovizna y obviamente eso me lleva al otoño nuestro claro. y me lleva a otras cosas, a otros recuerdos, como los días lindos también, ¿no? De los días de sol, qué sé yo, me acuerdo de andar caminando, de hacer cosas, o sea, es lo que vos decías hace un rato, o sea, uno extraña esa cosa que tenemos nosotros de, de, de ser tan afectuosos, no tan, como decía un cómico, creo que era Mario Sánchez, que decía Mm. que somos muy agarreros, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso acá no lo ves, eso sí, eso no lo ves acá, no, no. Yo tengo amigos entrañables acá, pero al nivel ese de cómo es allá es otra cosa. Somos muy particulares. Me encanta. Bueno, te meto que quiero saber, pues has hecho mucha dirección, pero quiero saber cómo sos a la hora de encarar una dirección. Eh, Vos me preguntás desde que tengo el proyecto en las manos. Claro, o sea, te dan una dirección, ¿viste? Porque cada Sí, uno tiene su estilo, su manera de tratar a la gente o al proyecto o de claro. encaminarlo. Entonces, en general, ¿cómo sos Ajá. cuando tenés que realizar una dirección? No te digo que me contés todo el No, proceso, no. lógicamente, ¿no? Pero ¿cómo sos a la hora de encararlo? Mira, yo soy una persona me considero muy profesional, digamos, muy responsable y muy profesional. ¿Qué significa esto? Yo mis proyectos, por ejemplo, normalmente todo lo que muchos directores hacen en la sala, yo lo hago en mi casa. ¿Qué significa toda la pre? Yo ya sé cuando llego a la sala, yo ya sé de qué se trata, cómo es cada personaje, o sea, yo ya sé todo lo que tiene que ver con mi proyecto. Eh, el casting que hago, yo siempre cuando primero veo la película, la veo como para enterarme de qué se trata, después ya empiezo a meterme un poco más y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, a la hora de trabajar, yo considero que yo apoyo mucho al actor o a la actriz. ¿Qué significa esto? Estamos en el atril, por ejemplo, yo dirijo adentro de la sala normalmente, ¿no? En esta época obviamente dirijo remoto. Eh, pero normalmente yo dirijo adentro de la sala y estoy de pie al lado del actor que está en el atril. Y estoy apoyándolo en todo como director. Yo, por ejemplo, respeto muchísimo el trabajo del ingeniero, del operador. Yo no me meto en su trabajo. Yo, lo que él me diga, si a mí el operador me dice, hay un ruido, esto pasó tal cosa, o sea, todo lo que tenga que ver con un problema técnico para él, yo repetimos la escena, no hay ningún problema. Ahora, y al actor yo lo apoyo en todo, yo no lo dejo solo nunca. Pero esto tiene su precio.
yo soy muy, yo soy muy antidemocrático en la sala. Eso me lo enseñaron cuando yo empecé a trabajar en teatro. Un director me dijo, en el escenario, en esto no existe la democracia. Yo mando y acá se hace lo que yo diga, decía él. Y yo decía, qué bárbaro. Pero es la única manera de tener un equipo que funcione como tiene que funcionar, porque si no pasa a ser una cooperativa. Claro. Y las cooperativas no funcionan normalmente, donde somos todos iguales, o sea, todos sentimos que tenemos el mismo derecho, entonces empezamos a opinar del trabajo del otro. Y yo no permito que opinen de mi trabajo en la sala. O sea, no, porque la responsabilidad primero es mía. Y yo hago todo lo posible porque tanto el actor como el operador trabajen a gusto. Pero yo respeto a todo el mundo, pero en mi trabajo también, o sea, yo exijo que me lo respeten y no permito otra cosa. ¿Qué significa esto? A veces me pasa, por ejemplo, que en el mundo de hoy, con la tecnología, con las herramientas que hay, como te hablaba antes, existe el Pro Tools y existen muchas otras herramientas. Fíjate que es muy loco, ¿no? Porque así como hay gente que ve toda esta maquinaria que nos puede apoyar, la ven como un mundo y la ven como una dificultad enorme porque es mucho. Cuando debieran verla como que nos viene a ayudar, no a complicar. Claro. Entonces, mi problema pasa cuando, por ejemplo, un operador te dice, no, pero ahí hubo un ruido de garganta, entonces eso va de nuevo. Y yo digo, la gente hace ruido con la garganta. Claro, ¿no? Obviamente. O sea, hay un salivazo. Yo nunca me levanté del cine y nunca alguien me contó y me dijo, me levanté del cine porque hubo un ruido a saliva en la película, un clip, que obviamente ellos para confirmarlo me pasan 10 veces el audio. Entonces cuando ya tuviste que pasar 10 veces el audio, ya no existe, o sea, ya es locura tuya. Entonces, o sea, nadie lo va a notar. Entonces yo a mí yo respeto a todo el mundo, mientras no me perjudica en el trabajo, porque imagínate, como te decía antes, lo que decías de Alan Rickman, alguien que lo doble, ya es un milagro alguien que lo pueda hacer bien, a un actor como él. Entonces, imagínate, te dan una toma maravillosa que costó un montón y te dice el operador, hay un ruidito. No, lo estrangulo, o sea, me dan ganas de estrangularlo. Entonces, en conclusión te digo, yo soy, para mí lo fundamental es el producto, o sea, se tiene que respetar todo. La película, mi sueño siempre es que la película me quede como el original, pero en español. Obviamente, por eso te digo que para hacer un buen doblaje, el actor o la actriz que esté trabajando tiene que saber actuar, tiene que entender de qué se trata. Y no te estoy diciendo que el actor o la actriz tienen que tener el carnet de la Asociación Argentina de Actores o de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores de México. No, tiene que actuar, punto. Tiene que sentirlo, tiene que saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque yo esto lo digo siempre. Desde el principio de los tiempos no existían las escuelas de teatro. La gente actuaba. Los grupos que iban de pueblo en pueblo, de reino en reino en Europa, o sea, toda esa gente actuaba, lo sentía, lo hacía. Tenías escritores, tenías actores, tenías músicos. Y creo que no existían los conservatorios en ese tiempo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? El actor tiene que ser una persona con sentido común. El actor no puede estar alejado de la realidad. El actor tiene que ser un tipo con sentido común. Tiene que entender que él debe reconocer una emoción, aunque no sea la misma emoción. O sea, me refiero, es la misma emoción por diferentes circunstancias. Pero un actor tiene que poder entender qué le pasa a su personaje. No ir a repetir como un periquito, ¿viste? Como un lorito. Exacto. Porque muchas veces pasa que el actor que hace doblaje está más preocupado por cómo sale su voz, por si engola bien, por tener una dicción perfecta, para que el ingeniero no tenga problemas. Entonces, eso está mal, porque uno no puede... Imagínate un actor que esté grabando una película, esté filmando una película y esté preocupado por la cuestión técnica.
El actor está para hacer su trabajo y punto. El director va a dirigir, el operador técnico se va a encargar de lo que tiene que encargarse, así como la recepcionista va a atender el teléfono. Si todos hacemos lo que nos corresponde, tenemos un buen producto, pero no podemos preocuparnos por otras cosas. Ahora bien, a mucha gente le han enseñado que hacer doblaje es eso. Les han enseñado que hay que hacer locución para hacer doblaje. No, no es cierto, hay que hacer locución para hacer locución. Y hay que actuar para ser actor, y hay que prepararse. Entonces, lo que yo quiero decir es eso, ¿no? Que un carnet no te hace actor ni actriz. Te hace actor o actriz que actúes, que sientas, que entiendas de qué se trata, que sepas por qué estás diciendo tal cosa. A veces hay gente que va a grabar y dice cualquier cosa y ni se dio cuenta de lo que dijo. Porque está más apurada por grabar e irse a su próximo llamado en hacer un buen trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me pasa, yo a veces conozco gente así y yo los dirijo y los apoyo y todo lo que quieras, pero yo trato de trabajar con la gente que quiere aprender, que quiere mejorar, porque si no, ¿para qué hay un director? A mí me pagan para dirigir, no me pagan para hacer la chamba o para disputarle la chamba, el trabajo al operador técnico, ¿no? Vas a escuchar que muchos directores te dicen, sí, porque yo aprendí, porque ahora con el tema del Pro Tools, yo tuve que aprender las regiones de audio, entonces a darme cuenta cuando queda corto, cuando queda largo, cuando necesita que lo compriman. Eso te dice un director que supuestamente está dirigiendo actuación. Fíjate que yo en mi vida aprendí nada de Pro Tools. O sea, sí sé manejarlo, porque como en esta época de la pandemia y antes, como te digo, yo doy clases de actuación, normalmente orientadas para doblaje, porque estoy en el mundo del doblaje, pero yo hago mi trabajo, yo no me preocupo por aprender nada técnicamente, porque no es mi trabajo. Entonces yo voy y hago lo mío, así de sencillo. Entonces no me preocupo por aprender lo que no me va a cambiar la situación, porque, insisto, por eso hay lugares donde no hay directores, porque se dan cuenta que el director no hace nada que tenga que ver con lo que tendría que hacer. Entonces yo, dueño de una empresa, digo, ok, entonces ¿qué? Yo quiero un director que dirija. Y muchas veces el director le está disputando el trabajo al operador, y eso no tiene que ser. Entonces, yo te puedo decir, la verdad es que debo reconocer que por ahí yo puedo sonar medio déspota en una sala, pero te puedo asegurar que soy el más respetuoso por el trabajo de cada uno, y fundamentalmente por el producto en general. Entonces, a la hora de dirigir, yo trato de empaparme de todo lo que pueda del material que voy a dirigir, de cómo voy a orientar al actor. Tengo la obligación de que nada me sorprenda a la hora de la grabación. Entonces, y necesito buscar siempre la mejor toma para que quede, porque para mí es importante, y como yo siempre le digo a los actores, esto va a quedar grabado y no van a decir, salvo digamos la gente que está en el medio, que me puede conocer como director. Pero obviamente, si yo voy al cine a ver una película, no voy a decir, bueno, tal vez yo sí porque estoy en el medio, pero una persona de común no va a decir en el cine, qué mal que lo dirigieron, pobre hombre. No, la gente va a decir, qué malo que es ese tipo. Claro. Entonces, yo lo estoy cuidando. Si él no lo entiende, es su problema, pero yo trato de que, como te digo, ¿no? Lo importante es el trabajo, es cómo quede el producto final. Y la verdad es que normalmente, muchas veces, tengo mis dudas, pero es normal, uno siempre tiene dudas, uno siempre está nervioso, porque siempre estoy nervioso a la hora de encarar un proyecto, y te puedo asegurar que, porque también hay gente que me dice, por ejemplo, hay gente que te puede decir, no es lo mismo dirigir, cuando vas a dirigir, no sé, por decirte algo, Rápidos y Furiosos es una tontería. No es una tontería, es un producto y el cliente pone todo lo que debe poner para su producto y para su público. Uno no puede menospreciar un género, ¿no? De lo que sea, caricaturas, anime, acción, drama, no sé lo que sea, ¿no? Uno no puede, uno tiene que hacer todo con responsabilidad y respetar fundamentalmente el trabajo, ¿no? Ahora, hablaste, y lo dejé pasar para
me parecía mejor preguntarlo ahora, sobre los cursos, los talleres que das, o sea, tu etapa como docente, cuando tenés que transmitir el conocimiento, en Ujú. dónde lo haces, pero también cómo es esa, ¿cómo decir? Esa experiencia de tener que impartir, de dar a otras personas lo que vos sabés para que puedan formarse y demás, que es otra etapa, en este caso de la actuación, pero otra Ajá. etapa profesional y personal también, porque uno siempre está acostumbrado a aprender en el colegio, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Pero cuando te paras ahí y tenés que enseñar, por eso repito, en dónde, pero también cómo es esa experiencia, cómo lo vas sintiendo el contacto con los alumnos. Bueno, yo a pesar de que, más allá de que me han ofrecido varias veces participar aquí en México en escuelas y Mm, proyectos de otra gente que tiene proyectos grandes, eh, yo tengo mi propio proyecto junto con mi mujer, mm, que se llama La Sala, que tenemos nuestro lugar con cabina de grabación, con espacio para clases y todo, que ya lo tenemos hace unos 6 años, 7. Y ahora en esta época obviamente lo hacemos virtualmente. Trabajamos con alumnos de todo México. De hecho, el taller que acabo de terminar tenía alumnos de Monterrey, de acá de la Ciudad de México, tenía de Argentina, tenía bueno, de la Argentina tenía de Buenos Aires, de Bariloche. Lo bueno de las redes, de esto, del Zoom, por ejemplo, es que te permite trabajar a distancia, cosa que yo me negaba. Fíjate que yo no pensaba dar talleres así porque yo decía, no, está complicado. O sea, ¿cómo voy a hacer? Por el sistema que yo tenía para trabajar no lo veía muy posible dar clases de manera no presencial. Pero la verdad es que después de dar varias charlas que gentilmente me invitaron eh, para Perú, digo todo esto remotamente, ¿no? Para Perú, para Buenos Aires mismo, bueno, para Córdoba también, para varios lugares y para acá, ujú. para México. Al invitarme a esas pláticas yo trataba de organizar, bueno, nos organizábamos con Sofía, se llama mi mujer, Sofía Huerta, Exacto. nos organizábamos ambos y armábamos bien las cosas hasta que nos dimos cuenta de que sí se podía, porque aparte porque después de las pláticas me escribían y me preguntaban si no estaba dando talleres, si yo no daba formación. De hecho, hay una cosa muy loca, que fue que por el tema de la pandemia me acercó mucho a Buenos Aires con mucha gente que yo no conozco, obviamente, porque hace mucho que no estoy allá, pero ellos parece que por lo menos tenían idea de quién era y pude organizar porque era un lío, porque yo tenía alumnos de aquí, de Perú, de Colombia, pero de Argentina era muy difícil, sobre todo por el cambio, por el tema de lo Exacto. económico, ¿no? Entonces empezamos a idear algo y por suerte pudimos hacer cosas exclusivas para la Argentina, como coaching, y ahí conocí mucha gente muy valiosa. Entonces, bueno, hoy por hoy nos movemos con las redes sociales. Ujú, Ahora, la manera de enseñar, y yo considero que estoy formando un colega, ujú. con todo el respeto del mundo, pues yo siempre digo lo mismo, si uno se mete a hacer algo, si uno se invierte tiempo y dinero en su formación es porque por algo. Entonces, siempre los trato como yo quisiera que me traten y como quisiera yo que me traten, y a mí me gusta que me enseñen todo, que me ayuden, que me apoyen, que confíen en mí, que si no entiendo a la primera vez, me lo expliquen las veces que sea necesario, que me pongan ejemplos. Yo quiero que quien me enseñe, mi maestro, tenga los recursos que lo hacen maestro, que me pueda explicar, que yo pueda entender cosas y darme cuenta que yo puedo funcionar en esto. A veces me pasa que me dicen alumnos, y maestro, y cuando terminemos acá, porque usted cuando nosotros grabamos con usted o cuando tenemos clase con usted vendría a ser, me dicen, como el papá, porque nos está enseñando, y le digo, bueno, es que la enseñanza, yo no quiero enseñarles a ustedes para que dependan de un director.
dependan de otra persona. Ustedes tienen que tener el conocimiento. El director lo que va a hacer, va a abrir los cajones de ustedes y va a sacar lo que haya ahí adentro. Entonces ustedes tienen que tener los recursos. Yo no puedo sacar algo donde no hay. Entonces ustedes tienen que... Mi lema como maestro, siempre el lema de nuestra escuela es valerse por sí mismo. O sea, si me dirigen, qué bueno, tengo para responder. Si no me dirigen, qué bueno, tengo mis recursos. Porque ya sé cómo mirar, ya sé cómo escuchar, ya sé cómo encarar un personaje, ya sé de qué se trata. Cómo tengo que encararlo, cómo tengo que... Todo lo que necesito hacer como actor. Porque insisto con esto, el actor no es solamente el que se para frente a una cámara o sobre un escenario. Todos somos actores, todos cumplimos roles. O sea, cuando vamos a la farmacia, la persona que nos atiende tiene una vida, pero en ese momento está cumpliendo su rol, que es el de farmacéutico. Se pone en su bata o delantal de farmacéutico y nos está atendiendo. Pero ese señor deja eso, sale de ahí. A veces pasa que uno se encuentra con gente en la vida y le suena de algún lugar, ¿no? Dice, ¿por qué? Y se da cuenta y dice, claro, de tal lugar. Solo que no lo conocía fuera de ese rol. Entonces todos cumplimos un rol, todos actuamos de manera consciente o inconsciente. El señor que se sienta a manejar un colectivo todos los días, en el momento que se sentó a manejar su colectivo, se convirtió en eso, en un colectivero. Y le cambia la actitud, le cambia la manera, todo le cambia, porque está en su trabajo. Cuando terminó, cuando ese señor uno se lo topa el sábado y te dice, estoy descansando. Si él no se da cuenta, si él no supiera que está cumpliendo un rol, no podría darse cuenta de que está descansando, que no está haciendo su rol. Bueno, con el actor es lo mismo, solo que el actor es más consciente de toda esta situación y por eso te decía antes que tiene que tener sentido común, tiene que ser observador, tiene que darse cuenta de todo. Entonces él tiene que actuar de manera consciente sin que te des cuenta. Porque el mejor actor es el que no se nota que está actuando. Por eso uno puede admirar a un actor de manera que dice, qué natural es, qué bien. ¿Por qué? Porque ese señor logró hacer lo que hace cualquier otra persona de manera consciente, pero nosotros disfrutamos de su trabajo, de su juego. Entonces, yo trato de inculcarle eso a los alumnos. Y también de decirles que nadie se puede arrogar el derecho de decirle si sirve para algo o no. Eso lo vamos a averiguar nosotros. Y si nos preparamos, servimos para todo. Pero tenemos que prepararnos. No podemos andar por la vida improvisando solamente. Se puede improvisar por momentos, pero uno tiene que tener una base y es lo que yo trato de inculcarles. Entonces, yo como maestro trato de hacer todo lo que yo hubiera querido o lo que yo quiero que me enseñen. Y hay una cosa que es maravillosa. Yo aprendo todas las clases. Aprendo en todas las clases que doy. Porque aprendo de ellos. No solo ellos de mí. Entonces, cuando uno... Esto es como todo. Cuando uno está activo, tiene más posibilidades de equivocarse, pero también más posibilidades de crecer, de aprender. Entonces, yo creo que el actor actuar tiene que ver con la vida, porque reflejamos seres humanos. Si reflejamos seres humanos, tenemos que conocer cómo se mueve cada ser humano, cómo somos, cómo son. Ahora después está la parte técnica, hay cosas que tienen que ver con la técnica de cada cosa. Yo siempre digo lo mismo, les digo a los actores o alumnos o alumnas que tengo, siempre les digo lo mismo. Miren, si ustedes tienen que aprender el doblaje, la técnica de doblaje, en una tarde la aprenden. Es muy sencilla. Es como cuando vas al teatro. ¿Vas a hacer teatro? Ok. ¿Qué es lo que tiene que aprender uno? Uno tiene que saber que no se tiene que caer del escenario, ¿verdad? Uno cuando está haciendo televisión tiene que saber que tiene que respetar las marcas del piso. Uno cuando está haciendo radio sabe que tiene que moverse de como le van diciendo, porque cuando es radio en vivo, cuando es radioteatro, uno tiene que saber dónde se va a parar y todo esto, ¿no? Por eso se ensaya. Y uno en doblaje tiene que saber que se coloca los audífonos, se destapa una oreja, la otra queda cubierta para escuchar la referencia
y no se tiene que salir del eje del micrófono. Todo lo demás, todas estas actividades comparten una sola situación, que es actuar. Entonces, esa es la única diferencia que hay entre las ramas de la actuación. Por eso todas son actuación. Hoy escuchaba, estaba escuchando un video en YouTube, estaba haciendo algo en una pausa que tuve y me puse a escuchar un video de YouTube. Y escuché algo que me llenó el alma, me hizo muy feliz. Escuché que Radio del Plata tiene un ciclo que no sé a qué hora, no me acuerdo, pero escuché, fue una propaganda. Yo escuché voces de radioteatro, es más, de radionovela, ¿no? Y escuché unos diálogos y me llevó inmediatamente a los 80 cuando yo hacía radioteatro. Claro. Y era una señora actriz que se llama Nora Carpena. Claro. Oh. No sé, bueno, esa mujer está haciendo como unos pequeños cortos, no sé bien, o como si fuera una radionovela, Sí. todos los días en Radio del Plata. Te juro que no me acuerdo, no sé si era a las 12, a la 1, no sé a la hora que era. Pero me impactó porque dije, wow, qué lindo, qué hermoso, porque primero tiene trabajo ella, que es una mujer de muchos años y que tiene una gran carrera. Ujú. Y segundo, también es hacer que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, se den cuenta que pueden disfrutar escuchando un radioteatro. A mí hace poco me contactaron de la Argentina porque querían hacer como una radionovela acá en México, pero yo lo que le explicaba a otra persona que me había contactado, creo que estuvo contigo, Hernán Palma. Exacto. Bueno, Hernancito es un amigo entrañable, fue alumno mío, yo lo quiero muchísimo, es una gran persona, un gran ser humano y un súper profesional. Yo le explicaba a él, le digo, lo que pasa es que por las circunstancias actuales no se puede hacer eso, porque para hacer, o sea, tiene que haber una respuesta, tiene que haber Claro. no es como el doblaje, que está todo, el doblaje está, digamos, uno va por diferentes canales, o sea, uno está viendo su personaje, pero en una radionovela uno tiene que actuar y tiene que tener la devolución del otro, no se puede hacer uno por uno. Y si se hicieran todos juntos, digamos que el problema pasaría por el delay, por muchas situaciones que tienen que ver con las conexiones y todo. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que me fascinó enterarme del radioteatro. Entonces, yo lo que les enseño a mis alumnos es que ellos están aprendiendo a actuar y que si ellos quieren, el conocimiento que van a tener es de un actor, no es de un actor de doblaje, porque no hay actores de doblaje, hay actores que hacen doblaje. Hay actores que hacen cine, hay actores que hacen televisión, hay actores que hacen de todo. Porque la preparación tiene que estar. Un chef no es un chef de sopas, o un chef de asados, o un chef es un chef. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es muy amplia la carrera de actuación. Pero la actuación en sí es una sola. Yo tengo una frase que siempre se la digo a los alumnos, se la digo a los actores cuando estoy dirigiendo, sobre todo a los novatos, les digo siempre, un texto se puede decir de 1000 maneras, pero en doblaje solamente hay una, que es la que dice el actor de la pantalla, porque nosotros estamos haciendo su obra en español, pero tenemos que respetar su manera. A nadie le interesa cómo haría ese personaje Nicolás. La gente quiere ver ese personaje en español y que tenga todo el respeto del actor que lo está doblando, para respetar lo que ya está creado, porque nosotros en doblaje no creamos. En doblaje tenemos que tener todos los recursos, saber qué necesitamos para poder reflejar eso, y para eso hay que ser actor. Entonces, bueno, más o menos espero que me hayas entendido, hablé pero mucho, sí, perdón. pero sí, perfecto, perfecto. Bueno, la sala, ¿dónde los encuentran? ¿Así como la sala, como algo más en las redes? Te maté, perfecto. No, tenemos Instagram, que Sí. es, tenemos el Instagram que es @lasala. También estoy como, obviamente, en el Instagram como Nicolás Frías Doblaje. En Facebook también, Nicolás Frías Doblaje. Sé que tengo un correo o algo así, pero mira, vamos a hacer las cosas bien. Voy a ver si me voy a buscar mientras. Seguiré buscando tranqui, igual yo esto lo corto, ¿no? Ni te preocupes. No, sí. Son las ventajas de hacerlo grabado esto. Sí.
Este, pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que yo trato de enseñar y trato de tener el respeto por los alumnos, ¿no? Y fundamentalmente hay una cosa que yo trato de conseguir siempre, que es alumnos de todas las edades. O sea, me refiero, fíjate que un problema grave que tenemos acá en México, no tenemos gente grande casi para actuar, o sea, en doblaje. Hay algunos, pero son muy pocos. Y, y es un tema ese, porque uno, obviamente, yo siempre les digo lo mismo, hay actores como hay personas, Ujú. ¿no? O sea, tiene que haber de toda clase, de todas las edades, y ese es un problema. Y hay gente que se siente grande para meterse al mundo del doblaje, actores que dicen ya estoy grande, y no es así. O sea, sus personajes tienen que hacerlo gentes de la edad. Entonces, es una bendición que haya gente grande, y aunque no actúen también, porque te cuento, la actuación no es que hay determinados niveles. Yo, por ejemplo, en mis alumnos puede haber gente con experiencia y gente sin experiencia, porque a fin de cuentas todos van a trabajar sobre lo mismo, Claro. todos van a aprender lo mismo. El que ya haya tomado talleres o cursos o sea actor, ya de que haya estudiado mucho o tenga mucho tiempo en esto, en todo caso, si sabe todo lo que nosotros vemos en el taller, lo va a refrescar y le va a venir bien. Y el que no lo conoce lo va a incorporar. Y hay una ventaja que tienen en doblaje los que no tienen experiencia en el doblaje, es que no están enviciados, porque el doblaje está muy complicado en eso. Hay muchos vicios y se agradece mucho a la gente nueva que aparece, con ganas de aprender, ¿no? Porque también a veces hay escuelas que empiezan a hacer sus talleres, sí tienen clases de 40 alumnos, 30 alumnos, y tienen 3 cursos de 40 alumnos, y los preparan de una manera bastante precaria. Entonces uno lo que hace es sumar gente que no tiene la posibilidad de seguir avanzando o le va a costar mucho. Entonces lo importante es tener gente que vaya aprendiendo y tenga un compromiso. Y contame, si es que lo juega, yo creo que sí, teniendo en cuenta cómo sos, lo que vas contando y todo, pero ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Eh, Mira, yo soy un tipo que he leído toda mi vida de jovencito. De grande vos sabés que eh, yo me informo mucho y trato de aprender siempre, pero en esta etapa de mi vida no soy una persona que esté leyendo todo el tiempo. Tal vez será porque estoy muy metido en el trabajo, porque no Claro. tengo toda la posibilidad de hacerlo, porque la verdad es que este trabajo, como te digo, yo puedo empezar un proyecto mañana, pero yo tengo que prepararlo. Claro. Y entonces no tengo por ahí la posibilidad. Es más, tengo libros que me he comprado y ni los empecé. Pero es importante, a mí me parece que es importante la instrucción, y sobre todo ¿No te ha pasado alguna vez que has hablado con alguien y te dice, ah, no, pero eso no lo sé porque no es de mi época? Sí, exactamente. Bueno, yo un día le dije a alguien, le dije, bueno, Beethoven tampoco es de mi época, pero sé que existió y era un genio. Creo que eso es lo que le hace daño a mucha gente Ujú. que que no se informa mínimamente, porque como mínimo uno tiene que estar informado. Eh, yo en cuanto a, te digo, he leído por ahí, me gusta, por ejemplo, a mí me gustó siempre mucho, hay un escritor argentino que yo amo, que se llama Osvaldo Soriano. Exacto. Este, Soriano para mí es, no te puedo explicar, yo lo adoro a Soriano. Más allá, yo soy futbolero, entonces compartía con él el amor por San Lorenzo de Almagro. Entonces, sí, sí, no te voy a mentir. Pero me gusta, por ejemplo, Soriano, Galeano, Ujú. algunas cosas bueno, algunas cosas digo porque son las que yo he conocido de Claro. Borges, porque Borges se me hace un genio. Hay muchos que yo admiro,
y que he leído, pero no como hubiera querido, no todo lo que hubiese querido. Y digamos como que, mira, te voy a poner un ejemplo. Viste que te conté que yo estudié dibujo y pintura artístico. Sí. Sofía me regaló hace un tiempo largo ya todo para pintar. Unos óleos, un caballete, cartones en tela, de todo. Pinceles. Y todavía no he podido pintar nada. No. Porque lo que me pasa es lo siguiente. Yo sueño con despertarme un día y decir, bueno, voy a hacer esto. Pero no me quiero, no, es como que no me puedo, yo siento como que si me esfuerzo no va a servir de nada. Entonces, y no es porque no quiera, sino simplemente porque es como todo. O sea, hoy en día, te digo, hace años ya que soy un tipo muy abocado a mi trabajo y en crecer en mi trabajo y aprender todo lo que pueda. Entonces es como que me lleva tiempo el tema de las clases, el tema de la dirección, el tema de yo mismo actuar, porque también actúo, obviamente. Entonces, estoy medio en desventaja con cualquier otra persona que pueda leer y se esté ocupando. Yo todo lo que te cuento que he leído, lo he leído hace años y después me ha servido muchísimo como profesional, obviamente, porque es importantísimo. No solo la formación académica, sino la formación como digo, del gusto de cada uno, ¿no? Claro. De ir interiorizándose. O de escuchar a pensar. A mí me fascina, por ejemplo, escuchar gente que tiene cosas para decir, gente que piensa y uno dice, wow, qué claro, qué iluminado. Entonces, una cosa que aprendí es, más allá de que tengo mi cuenta pendiente de ponerme otra vez a tono con todo esto de la literatura, obviamente, como con la música. Yo soy un gran amante de la música latina y hace mucho que no tengo el placer de... Yo cuando era chico, tenía 12 años, me acuerdo, mi papá era un tipo con una instrucción muy básica, pero mi papá tenía el buen gusto, por ejemplo, cuando yo era chico, de escuchar radio, como siempre, por eso amo la radio. Él escuchaba programas de eh, radio municipal, radio nacional, y yo escuchaba cantantes o músicos que no los hubiera escuchado en otro lado. Yo por él conocí a Víctor Jara, a Violeta Parra, por él amé a Mercedes Sosa y la amo. Este, o sea, he conocido... Y mi papá era un tipo que le gustaba escuchar de todo. Entonces yo ahí estaba y aprendía todo de lo que él... Y se instruía por puro gusto. Entonces yo de ahí descubrí... Yo escuché en la década del 70 algo que casi nadie ha escuchado. Y acá lo he compartido y tampoco hay mucha gente que lo haya escuchado. Yo escuché La Guerra de los Mundos, narrada por Anthony Quinn en español, Sí. en Radio del Plata, en los 70, y eso casi nadie lo conoce, y me atrevo a decirte que acá en México no sé cuánta gente lo conoce. Entonces, imagínate, no sé, yo soy un agradecido a todo eso, he escuchado gente muy valiosa y he tenido maestros de actuación que sin saberlo me estaban dando clases, o sea, este, igualmente te digo, sé que la literatura es maravillosa y hay infinidad de cosas, millones de cosas que no conozco, pero las pocas que he podido ir conociendo las he tratado de asimilar y, y creo que me han ayudado mucho, creo que me ayudan mucho. Mi cultura general con el cine o lo que... Mi cultura general con el cine no pasa porque yo era un tipo que me iba al teatro, al Centro Cultural San Martín. No, yo me ponía a ver películas con mi vieja, a leer con mi mamá, no sé, o sea, mis padres, te repito, gente con formación básica, pero muy inteligente, eh, me han enseñado muchísimo, muchísimo. Entonces, la preparación está, si uno está dispuesto, creo yo, y con lo poco que yo pueda saber, si uno está dispuesto, si uno está atento, todo nos enseña algo. Y yo creo que he tenido la dicha de poder aprender de eso. Bueno, le comento a la gente
que lo que acabas de nombrar, lo de la Guerra de los Mundos, con Anthony Ajá. Quinn y demás, lo pueden encontrar en YouTube, está. ¿Y Ujú. sabes por qué lo sé? Hace algún tiempo, no tanto, dentro de lo que es paisaje literario hay otro especial que es Creadores de Mundos, que es un muchacho mendocino que hace mucho que está viviendo en Miami, licenciado en comunicación y demás. Entonces, hace este programa de Creadores de Mundos, se habla de un autor en específico. Ajá. Entonces estaba hablando de Wells y todos los temas que pasó entre lo que hablaba, entre alguna narración de él o la historia de Wells, etcétera, etcétera, era esta ópera de la Guerra de los Mundos y que Anthony Ajá. Quinn iba narrando, porque le contamos a la gente, no es que canta Anthony Quinn, no, 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 va no. narrando y demás. Y no lo conocía y es algo, pero excepcional. Y son esas cosas, yo me lo encontré de casualidad porque este hombre que lo conocía desde Mendoza porque alguien lo tenía y le fascinaba, y a raíz de Ajá. eso se le da la oportunidad de poder hacer algo, lo comparte y mucha gente, entre ellas yo mismo, me entero de Ajá. algo que no tenía ni el más mínimo conocimiento y es una genialidad. Sí, es una obra de arte eso, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, Mira qué lindo. es hermoso. Bueno, ahí la gente le digo, no sé quién lo subió, pero alguien lo subió y lo pueden escuchar ahí en YouTube. Así que bueno, se los recomendamos porque sí, 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 Sí. es largo. O sea, no Ujú. piensen que es un tema de 2 minutos, 3. No. Pero si les gusta, denle la oportunidad. Está lindo, está lindo. Sí. Sí, sí, sí. Te meto en alguno de los trabajos que has hecho. Algunos los voy a agrupar. Algunos te pregunto algo en específico. Pero de todos, es la experiencia. No te voy a preguntar qué pasó en la película, el personaje que transita, cuál es su camino. No, no, las experiencias o si te han dejado algo, en realidad. Y los dos primeros vienen de la animación occidental, vamos a denominar, Chet en Turbo y Sí. lógicamente el profesor Frink de una franquicia como Los Simpsons. ¿Qué te han dejado estos proyectos? Eh, bueno, lo de Chet fue muy loco porque yo estaba dirigiendo ese día, el día que estaban haciendo el Ujú. casting para la película. eh, yo estaba dirigiendo algo y no sé, parece que falló alguien. Esto porque es así, la verdad es que fue así. Entonces el director me dice si querías, bueno, no me dijo si quería, me dijo, te puse en una prueba. Yo no tengo la confirmación, pero yo siempre pensé que alguien falló porque creo que fue en el mismo día o el día anterior y estas cosas se preparan de antes. Entonces dije, bueno, voy a hacer la prueba igual. Y, y la hice y me encantó el personaje, me pareció muy lindo. Pero la hice sin mucha expectativa. Y termino quedándomelo, ¿no? Y más gusto me dio porque en esa película había un Star Talent que hacía a Turbo Ujú. y se manejaba que Chet también le iba a hacer un Star Talent, pero al final lo hice yo, que me dio mucho gusto. Eh, Cuando hice la película yo estaba muy contento porque yo como dirijo mucho, gracias a Dios, normalmente no tengo tiempo de... Ahora, por ejemplo, en la pandemia sí he tenido tiempo de hacer cosas. De hecho, he hecho varios personajes, Ujú. varias cosas interesantes que me han gustado mucho, pero en época normal, de manera que cuando grabamos presencial, imagínate que yo estoy en la sala dirigiendo de 9 a 7 y es el horario que casi todas las empresas manejan, entonces 9 a 7 de acá, ¿no? Entonces es difícil poder moverte a otro lugar, más acá en México que yo no te puedo explicar el caos que es el tráfico, entonces es difícil poder manejarse de salir o que te esperen hasta última hora. A veces pasa, pero son las menos. O como en este caso que yo cuando hice Chet, estaba en el mismo estudio. O sea, no en la misma sala porque estaba en otra, pero estaba en la misma empresa. Entonces por eso hice el casting. Entonces bueno, y después salió la serie, que hicimos muchos capítulos de esa Ujú. serie, Exacto. de Turbo. Y más allá de que la serie empezó en la empresa esta que hicimos la película, después se fue a otra empresa y por suerte respetaron el casting, entonces
yo seguía ahí. En cuanto a Frink, fue algo más raro porque yo empezaba a dirigir Los Simpsons. Yo siempre cuento que yo Los Simpsons sabía quiénes eran, obviamente, porque tengo un hermano en Buenos Aires que es fanático de Simpsons. Sí, entonces yo empecé a dirigir Simpsons, pero no conocía a todos los personajes. Claro. Entonces, cuando creo que fue un poco antes de que yo hiciera la serie, no me acuerdo bien ya cómo fue, pero fue una casualidad que yo doblara a Frink. Alguien no llegó también y había que cubrirlo y yo lo cubrí y después les gustó, en la empresa les gustó, el cliente no tuvo ningún problema, le gustó y me quedé haciéndolo yo. Después empecé a dirigir la serie yo y que tuve la dicha de dirigir Simpson durante, que serán 6 años, bastante. Entonces para mí fue muy lindo. La verdad es que primero yo no tenía idea, porque me ha pasado que siempre me ha pasado que cuando me hacían entrevistas por el doblaje, por mi carrera, siempre lo que mencionaban era que era director de Los Simpsons y la voz de Frink. Y he hecho un montón de cosas. Claro, obviamente. He hecho mucho. Pero la verdad es que lo más importante parece que fue eso. Y entonces eso me sorprendió. Y me gustó mucho hacer a Frink. La verdad es que, porque aparte no lo habían hecho como yo lo hice. A veces pasan las caricaturas que los personajes a veces son el gusto del actor y el director te deja por ahí. Pero en este caso yo lo que pensaba, quien está atento a cómo es Frink tiene unos problemas de dicción terribles. Si se dan cuenta, o sea, él habla con mucha dificultad. Entonces, ese era un desafío. Y a mí me gustó mucho hacerlo, lo disfrutaba mucho cuando lo hacía. Entonces, y Chet me encantó porque me acercó mucho a chicos. Muchos chicos de Argentina, de acá, o sea, me pedían que les hiciera Chet. De hecho, me ha pasado alguna vez ir a algún lugar. Yo no soy mucho de... Una vez acá cuando se escribió, salió un libro de Simpson y se hizo toda una presentación en un lugar acá en el centro y nos invitaron. Y me acuerdo de que terminó esto y estábamos firmando el libro, estábamos los que participábamos del elenco y yo como director. Y vino un nene y me dijo si yo era Chet. Y a mí me maravilló, me quedé enloquecido porque dije, wow, no puedo creerlo. Entonces, la verdad es que las dos caricaturas me ha dado mucho gusto hacerlas y las quiero mucho. Me fascinó. Y justamente hoy también me contactó alguien de Bahía Blanca que me preguntaba si podía hacerle algo de Chet. De Frink. Sí. Pero yo estaba trabajando, entonces seguramente le contestaré mañana porque ahora ya es tarde allá. Claro. Pero la verdad es que me han dejado muchas satisfacciones, muchas. Y yo amo esos dos personajes, los amo los amo mucho. Me ha dado mucho gusto hacerlos, de verdad. Qué lindo. Bueno, voy a lo que es el anime. Y tenemos varias cosas acá. Porque el anime siempre mueve multitudes, son fanáticos un poco más con otra energía y demás, se ponen a veces medio alborotados, peor que a veces con los Simpsons con algunas cosas. ¿Qué hicieron? Es como que es el pogo en la música de lo que representa a los proyectos. Entonces, nada más cierto que eso. Sí, totalmente, olvídate. Entonces, más allá de un Yami Yargo en Bleach, que puede ser de lo más moderno y todo, pero dos proyectos, uno, a vos, cuando se estrenó, te agarró un poco más grande, yo era chico, aunque reconozco que tenía una rebeldía y digo, no, a mí no me gusta. Estaba todo el mundo con esta serie, a mí me gusta, yo era más de los Transformers, de otra cosa, y la vi de adolescente, cuando acá estaba el canal Magic Kids, entonces ahí me enamoró, obviamente la pude entender de otra manera que si lo hubiese visto de chico, que te llamaba la atención otra cosa, pero lógicamente un Scott Bernard en lo que fue el redoblaje de Robotech, pero también... Del 2002 o 2003, sí. Claro, exactamente,
Pero también, creo que se dobló primero acá, una película de anime que rompió todo, muchos fanáticos, que es la película de Akira. También. Entonces, Ajá. estos proyectos, si te acordás de alguno, yo también, ¿qué te han dejado? El anime en tu vida también que has hecho otras cosas, varias. Entonces, el Ajá. anime que es diferente en la actuación a lo que es el dibujo occidental, el live action, no por lo que mueve la gente, sino por la interpretación a veces que hay que hacer, por la Ujú. emotividad o no que te puede tocar en un redoblaje. ¿Qué te dejaron? Eh, bueno, antes te quiero, lo de Akira, no sé, no tengo recuerdo casi de eso. No sé bien, Estamos hablando en los pero, 80 lo de Akira, hace ajá, mucho tiempo atrás. claro. Ahora sí te puedo decir de Scott Bernard, de Robotech, que para mí, yo lo hice acá en un estudio que ya no existe, que se llamaba Intersound. Era un estudio donde los dueños eran gringos y tenían su estudio, tenían Intersound obviamente Estados Unidos e Intersound México. Eh, yo sigo medio como cuando surge lo de Scott Bernard, yo estaba muy contento, obviamente. Yo conocía Robotech, pero la verdad es que para mí doblarlo en México con todo lo que conlleva, ¿no? Porque Claro. yo no lo podía creer, estaba feliz de la vida, estaba muy, muy contento. Entonces, pero a la vez era un desafío, era muy fuerte para mí porque ya se había doblado la serie acá en México, hacía ya muchos años. Esto era por la remasterización Sí. y esta gente decidió, obviamente ellos decidieron cambiar las voces y poner otras voces, que a veces pasa eso y a veces la gente es medio raro, ¿no? Porque hay gente que está a favor, gente que está en contra, y me ha pasado de gente que no admitía que se pudiera hacer Robotech y más a estos personajes con otra gente. Imagínate también algún que otro diciendo, no, y encima Robotech, Scott lo va a hacer un argentino. Entonces, era muy loca toda la situación, pero obviamente a mí no me importó, lo hice y tengo una anécdota muy, muy buena con eso. Ajá. Yo estaba de regreso en Argentina, te estoy hablando 2005, yo regreso a la Argentina porque me fui a trabajar para una empresa muy grande allá. Yo fui a hacer una película y entonces me ofrecieron esto y por diferentes circunstancias de mi vida, en ese momento digamos que me venía bien estar en Buenos Aires. Entonces, con el dolor del alma, suspendí todo lo que tenía acá y me regresé a Buenos Aires. Entonces un día estaba allá y me escribe un amigo que tengo muy entrañable, que es Mario Castañeda, y me dice, voy a estar en el centro de convenciones, el que está ahí En ahí en Costa. Avenida Las Heras, ¿no? Sí. Claro, el de Recoleta, estás hablando. Ajá, Donde exacto. antiguamente estaba Little Park. Claro, Claro. exacto. Entonces me escribe y me dice eso, entonces le digo yo, ah, qué bueno, entonces a ver si nos vemos. Y me dice, mira, me dice, si tienes ganas, porque él venía por 2 días, que venía a presentarse, y me dice, ¿por qué no comemos juntos? Pero te pido que si te puedes acercar a este lugar, o sea, te van a estar esperando, que se le dije, bueno, dale. Entonces me fui, me recibió una chica ahí, que ya sabía que yo iba a ir, me llevó, estaba lleno de gente, esto era una locura. Entonces en un momento dado estábamos con Mario en el lugar donde él estaba en su camerino antes de salir a ver su público y estaban esta chica que me recibió y había 2 personas más ahí. Entonces Mario, así como para hacer la plática, me dice, oye, ¿y tú has hecho algo de anime? Y le digo, no, creo que no, le digo, no. Bueno, le digo, sí hice algo. Estos 2 chicos, estos 3 que te digo que estaban ahí, que eran parte de la organización, Ujú. estaban ahí ocupándose de otras cosas, mientras Mario y yo estábamos charlando amistosamente. Y me dice, ¿por qué ellos son muy fanáticos del anime? Le digo, sí, le digo, sí, hice algo hace unos años. ¿Qué? Me dice. Le digo, hice Robotech. Cuando dije Robotech,
Estos tres se dieron vuelta y me dijeron, ¿qué? Y yo me quedé helado y le dije, sí, yo hice Robotech. Y dice, ¿a quién hiciste? Le digo a Scott Bernard. No, bueno, no te puedo explicar. Ellos tenían un grupo que era de fanáticos de Robotech también. Claro. Solo que acá estaban por otras cosas, estaban colaborando con alguien más que también estaba en esas cosas de los personajes de Mario, qué sé yo. Pero ellos en sí eran fanáticos de Robotech. Bueno, a partir de ahí pasaron a ser, o sea, te digo, gente divina, gente muy linda, de verdad, muy buena gente con la que me topé y a partir de ahí nos hicimos muy cercanos. Ellos me invitaban cuando yo iba a Buenos Aires, cuando ellos sabían que yo iba a ir a Buenos Aires, me invitaban, charlábamos, me llevaban obviamente un montón de fotos, de revistas, o para que les grabara saludos o les firmara cosas, porque tenían gente fanática de Robotech en Paraguay, en Perú, en todos lados. Entonces, a mí me fascinaba todo eso. Y aparte estos chicos fascinados también con conocer, y encima ellos no podían creer que yo fuera argentino y ya había hecho Robotech. Entonces la verdad que fue una satisfacción muy, muy grande y la verdad es que me da mucho orgullo haber hecho a Scott Bernard porque para mí es participar en el anime de esa época, o sea, de hace muchos años, como bien decías, es bastante vieja ya la serie, pero tiene muchos fanáticos y la verdad es que me ha hecho feliz porque a veces me escriben, o antes, hace mucho, siempre hay alguien que me escribe y me habla de Robotech. Y a mí me da mucho gusto, obviamente, porque como te digo, hace muchos años que yo vengo. Ahora hace poco hice una película que se llamó Promare, creo que se escribe Promare, una animación que se Exacto. estrenó, que está en Amazon. Ahí me tocó hacer a un personaje importante, el malo, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un anime bastante importante. Entonces hice eso, ahora estoy dirigiendo anime, que por una cuestión de confidencialidad no te puedo decir, pero después te lo voy a decir, te lo escribo, pero no puedo decirlo al aire, digamos eso. Pero estoy dirigiendo animes, hay una ola de anime aquí en México. Y también como director dirigí Kurumokuro y Caballeros de Sidonia también. Claro. Me gusta, y en cuanto a cómo dirigir el anime te puedo decir que hay una cosa que a mí me impacta del anime, que el otro día lo hablaba con alguien y le decía, para mí, porque me decía un actor, me decía que me dice, es que te dan cosas tan profundas para dirigir y que de repente estés dirigiendo anime, es como que y le digo yo, pero no, primero que no es cierto que me den solamente cosas profundas, yo dirijo de todo, y le digo, y después debo decir que ya dirigí algunas cosas en anime, y una cosa que me maravilla es viste que mucha gente dice los japoneses están locos por las cosas que ponen en sus productos, ¿no? Cosas que tienen que ver con perversiones, cosas que uno dice, ¿cómo un chico va a ver esto, no? Porque hay un montón de casos de animes que son muy subidos de tono. Es que no son para chicos. Claro, Ah, pero... No, bueno, pero lo ven los chicos, claro, ahí está no, el porque tema. acá lo dan para chicos, pero la Sí, gran mayoría del exacto. anime Ajá. es para un público, digamos, adolescente, adulto. Claro, exacto, exactamente. Entonces, yo lo que les digo, yo lo que digo es que a mí me impacta cómo ellos te reflejan el mundo del adolescente como es realmente. No te venden una Claro. tontería donde prácticamente la gente no es asexuada y Dios no existe y los negros tampoco, ¿no? Ujú. O sea, no es Exacto. Disney. Ellos son muy, 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 no me sale la palabra, pero son muy concretos, no te andan con vueltas. Claro. Entonces,
Porque es lo que dijiste recién, el anime es para adolescentes y tirando a adultos, porque es muy realista, es muy crudo, eso es lo que te quería decir, es muy Claro, sí, crudo. sí, 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 Y totalmente. tienen una imaginación que uno dice, wow, ¿qué se fuma el autor de esto? Pero está interesante, ¿no? Porque hay cosas que son muy interesantes, que uno las ve y dice, no, a mis respetos. Entonces, fíjate que a mí me gusta respetar la idiosincrasia de ellos a la hora de los japoneses al hacer anime, porque me parece que es importantísimo, porque son unos maestros en eso, y porque, como te dije al principio, o sea, no se puede traicionar un producto, ¿no? Hay directores que por ahí dicen, no, no, acá le vamos a poner otra cosa, porque eso no está bien, porque no es para un chico. Y uno dice, ah, momentito, caballero, esto es un producto, esto tiene una creación y hay una responsabilidad. Yo no puedo cambiar la obra de alguien. No se puede hacer eso. Entonces, hay que respetar la obra de la gente. Entonces yo bajo esa consigna respeto todo y fundamentalmente una vez que uno entiende de qué se trata el tema del anime y cómo hay que respetarlo, Ujú. yo lo hago y trato de respetar eso, su idiosincrasia, digamos, ¿no? Exacto. Porque uno, es fácil, si uno quisiera un anime totalmente hecho para los latinos, bueno, sencillamente que lo hagan los latinos. Ahora, si la obra es de los japoneses o de quien sea, hay que respetarla, así como se respetaba Robotech, o sea, hay que respetar las obras. Entonces a mí el anime me parece un producto súper importante, Ujú. eh, me parece que es algo que no por nada tiene tantos adeptos, porque tiene muchísimos adeptos. Totalmente. Sí, y eso hay que respetarlo y a mí me parece genial porque yo, si yo soy público de determinada situación, yo lo voy a respetar y yo quisiera que respeten mi producto, o sea, el producto que yo admiro. No quiero que me lo cambien, no quiero que latinicen o lo suavicen o alguien decida que, que esto no se hace porque no, porque no, hay que ser muy cuidadoso con eso, hay que Ujú. respetar insisto, la obra de alguien más, hay que respetarla. Uno no puede arrogarse el derecho de cambiar algo porque no me gusta a mí. No, no, eso no puede ser. Entonces, insisto, bajo esa consigna, yo debo decirte que más allá de todo esto, respeto mucho el anime, me parece ampliamente eh, interesante y te hace ver los autores de determinados productos, insisto con esto, no te andan con vueltas, son crudos y Ujú. fundamentalmente te muestran cosas que nosotros cuando somos adolescentes las vemos, las vivimos y a veces las imaginamos, entonces ellos son muy hábiles y se dan cuenta que eso pasa. No es gratuito. De esta manera llegamos al final de las dos primeras partes de la entrevista a Nicolás Frías. Estos dos bloques casi de una hora y pasaditas la hora en este segundo, pero que pueden tener un pantallazo bastante amplio de lo que es su vida, sus comienzos y un poquito el comienzo del doblaje, un poquito nada más. En una semana volvemos y lo escuchamos a Nicolás con esa experiencia que tiene dentro del doblaje, sus trabajos, algunos de sus personajes y esas cosas que a él les queda de cada uno. De esta manera nos encontraremos la semana que viene cuando volvamos con esta linda entrevista a Nicolás Frías.